La Segunda República Española, desde su proclamación en abril de 1931 hasta su trágico final en 1939, fue una etapa de transformación y conflicto que sigue siendo crucial para comprender la historia contemporánea de España. En esta narración, continuamos desglosando los eventos y las figuras que marcaron esta época, explorando los complejos factores que llevaron al colapso de la República y al estallido de la Guerra Civil Española. El contexto internacional también jugó un papel crucial en la evolución de la Segunda República. En Europa, la década de 1930 fue un periodo de gran agitación política y económica. La Gran Depresión había desestabilizado economías en todo el mundo, creando condiciones propicias para el ascenso de movimientos autoritarios y fascistas. En este contexto, la Segunda República se encontró aislada y bajo presión. Las democracias occidentales, preocupadas por sus propios problemas internos y por la amenaza del fascismo en Alemania e Italia, mostraron una actitud ambivalente hacia la República Española. Mientras algunos gobiernos y figuras públicas expresaban simpatía por el gobierno republicano, la política de no intervención adoptada por las principales potencias europeas limitó significativamente el apoyo internacional que la República podía recibir. La situación económica interna también fue un factor determinante en el destino de la Segunda República. La crisis económica mundial afectó gravemente a España, exacerbando las tensiones sociales y políticas. Las reformas económicas y sociales impulsadas por el gobierno republicano enfrentaron una feroz oposición de los sectores más conservadores y de los intereses económicos establecidos. La reforma agraria, por ejemplo, que buscaba redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, se encontró con la resistencia de los grandes terratenientes y provocó conflictos en el campo. Asimismo, los intentos de modernizar la economía y mejorar las condiciones laborales chocaron con la resistencia de los empresarios y provocaron huelgas y disturbios. El panorama político durante la Segunda República estuvo caracterizado por una inestabilidad constante y una creciente polarización. Tras las elecciones de 1931, la coalición republicano-socialista intentó implementar su programa de reformas. Sin embargo, la oposición de los sectores conservadores y la Iglesia Católica, que veía amenazada su influencia, llevó a un aumento de la tensión política. En 1933, las elecciones dieron el poder a una coalición de centro-derecha, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que trató de revertir muchas de las reformas impulsadas por el gobierno anterior. Esta vuelta atrás en las políticas progresistas exacerbó aún más las tensiones y llevó a un aumento de la radicalización de ambos bandos. La entrada de la CEDA en el gobierno en 1934, bajo la presidencia de Alejandro Lerroux, marcó un punto de inflexión. La represión de la Revolución de Asturias, en octubre de 1934, que fue una respuesta de los trabajadores y movimientos de izquierda contra el gobierno de la CEDA, dejó miles de muertos y encarcelados, profundizando las divisiones en el país. La brutal represión de la insurrección aumentó la desconfianza y el odio entre los sectores de izquierda y derecha, llevando a una escalada de la violencia política. Las elecciones de febrero de 1936 fueron un punto culminante en la historia de la Segunda República. El Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que incluía a republicanos, socialistas y comunistas, ganó las elecciones con una ajustada mayoría. La victoria del Frente Popular generó esperanzas entre los sectores progresistas, pero también intensificó los temores y la oposición de los sectores conservadores y del ejército. Los meses siguientes a la victoria del Frente Popular estuvieron marcados por una creciente violencia política, con enfrentamientos entre grupos de izquierda y derecha, asesinatos políticos y una sensación general de anarquía y caos. El asesinato de José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, fue el desencadenante inmediato del golpe militar que condujo a la Guerra Civil Española. Calvo Sotelo,
un destacado político monárquico y crítico feroz del gobierno republicano, fue asesinado por un grupo de guardias de asalto, lo que provocó una reacción violenta por parte de los sectores conservadores y del ejército. El asesinato fue utilizado como justificación por los conspiradores militares para lanzar un golpe de Estado que se inició el 17 de julio de 1936 en Melilla y rápidamente se extendió por el resto del país. El golpe militar, liderado por figuras como Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, no logró el éxito inmediato que los conspiradores esperaban. En lugar de una rápida victoria, el golpe se encontró con una feroz resistencia por parte de las fuerzas leales a la República, así como de milicias populares organizadas por sindicatos y partidos de izquierda. La situación se transformó rápidamente en una guerra civil a gran escala, con frentes de combate que se extendieron por todo el país. La Guerra Civil Española, que duró desde 1936 hasta 1939, fue una de las guerras más sangrientas y destructivas del siglo XX. El conflicto atrajo la atención y la intervención de potencias extranjeras, con Alemania e Italia apoyando a las fuerzas nacionalistas de Franco, mientras que la Unión Soviética y las brigadas internacionales apoyaban a la República. La guerra se caracterizó por su brutalidad y por los atroces crímenes cometidos por ambos bandos, incluyendo masacres de civiles, ejecuciones sumarias y bombardeos indiscriminados de ciudades. La derrota final de la República en 1939 marcó el fin de la Segunda República y el inicio de una larga dictadura bajo Francisco Franco. La victoria de Franco fue seguida por una represión brutal contra los partidarios de la República, con decenas de miles de ejecuciones y encarcelamientos. La dictadura franquista, que duró hasta la muerte de Franco en 1975, dejó una profunda huella en la sociedad española y en la memoria colectiva del país. A pesar de su trágico final, la Segunda República dejó un legado importante en la historia de España. Los ideales de democracia, justicia social y modernización que inspiraron a la República siguen siendo relevantes hoy en día. La experiencia de la Segunda República ofrece lecciones valiosas sobre los desafíos y las fragilidades de la democracia, así como sobre la importancia de la reconciliación y la justicia histórica. En los últimos años ha habido un renovado interés en la Segunda República y en la Guerra Civil Española. La apertura de archivos históricos y la recuperación de la memoria histórica han permitido una mejor comprensión de este período complejo y turbulento. La historia de la Segunda República sigue siendo un tema de intenso debate y reflexión, tanto en España como en el extranjero. Las figuras clave de la Segunda República, como Manuel Azaña, Largo Caballero, Dolores Ibarruri y José Antonio Primo de Rivera, siguen siendo estudiadas y debatidas por historiadores y académicos. Sus legados y sus acciones durante este periodo crucial ofrecen una rica fuente de análisis sobre la política, la sociedad y la cultura de España en la década de 1930. La Segunda República también ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Películas, novelas y obras de teatro han explorado los eventos y las emociones de este periodo, ofreciendo nuevas perspectivas y contribuyendo a mantener viva la memoria de aquellos años. La rica producción cultural de la época republicana, con su efervescencia y su compromiso con el cambio social, sigue siendo una fuente de inspiración y un testimonio del poder del arte para reflejar y transformar la sociedad. En resumen, la Segunda República Española fue un periodo de grandes esperanzas y profundos conflictos. Sus logros y sus fracasos, sus avances y sus retrocesos, forman una parte esencial de la historia de España y ofrecen lecciones importantes para el presente y el futuro. La memoria de la Segunda República sigue viva, recordándonos la importancia de la democracia, la justicia social y la necesidad de aprender de la historia para construir un futuro mejor.